Página 1. Antropología filosófica, por Gerda Effner, 1982. La editorial Herder publica ahora la traducción de la obra Philosophische Anthropologie de Gerda Effner, cuya edición original es de 1982. Se trata de un manual introductorio a la antropología filosófica escrito desde un punto de vista sistemático. Se dejan, pues, de lado las cuestiones históricas en beneficio de la brevedad y la claridad. El libro está escrito con mucha sistemática y se afrontan las cuestiones directamente. Se reduce al mínimo el aparato erudito, señalando en cada punto una selección de la bibliografía pertinente. Estas características hacen que la obra se adecúe bien a su propósito pedagógico. El libro está bien planteado. Se articula bien, sin resultar ecléctico, lo mejor de los planteamientos clásicos, fenomenológicos y hermenéuticos. Ofrece, por tanto, una visión amplia de la antropología filosófica. La obra está estructurada en 4 partes. En la primera de ellas, titulada El problema del recto planteamiento, se ofrece el planteamiento de la pregunta por el hombre. Una vez explicitado el planteamiento del estudio, se dedica la segunda parte al estudio de algunas dimensiones básicas del ser humano, que son para el autor el lenguaje, comparece pp. 54-68, la sociedad, comparece pp. 69-91, la historicidad, comparece pp. 92-106, y la corporeidad, pp. 107-126. En este último capítulo, la tercera parte lleva por título El elemento espiritual de la realización existencial. En ella se tematizan no las dimensiones básicas de la realización del ser humano, vistas en la parte anterior, sino la forma y maneras de esa realización, por cuanto que se trata de unos logros humanos específicos. En la última parte, el autor afronta el tema de la persona humana, definida como una relación que se relaciona consigo misma, el tema del sentido de la vida y la tensión esencial entre finitud e infinitud, terminando la obra con un bosquejo de planteamiento del problema de la muerte e inmortalidad. Concluye la obra enlazando explícitamente con la teología. Se trata en resumen de una obra seria y, pese a su función didáctica, especulativamente bastante ambiciosa. Aunque se echan en falta algunos temas importantes, la obra ofrece una visión ordenada y amplia de los distintos temas antropológicos. 0.0. Introducción. Desde que existe un pensamiento consciente, que va más allá de la satisfacción perentoria de las necesidades vitales, se ha planteado la cuestión de la esencia, origen y destino del hombre. No basta comer y vivir. Cierto que esa cuestión del origen y destino del hombre puede aflorar bajo muchas modalidades, y cierto también que se ha servido de los más diversos modos de expresión para las respuestas, y que durante largo tiempo la cuestión como tal ha podido permanecer oculta porque se tenía el sentimiento de poseer una solución satisfactoria, con la que el problema estaba de algún modo resuelto antes de plantearse. Pero la fuente del problema nunca se agotó por completo. Tan problemático se resulta el hombre a sí mismo. Que el hombre es un ser cuestionable e inquietante, es algo que el lenguaje mismo lo señala ya a su manera en los usos y giros de cualquier lengua. Ha quedado el eco de una experiencia antiquísima. A este respecto no nos interesa tanto el aspecto etimológico como el idiomático. Junto al uso descriptivo de la palabra hombre conocemos otros valorativos. Pero lo curioso es que, con las mismas expresiones de hombres, humanos nos referimos, según el contexto, a la eminencia o bajeza de lo designado. Locuciones del primer tipo son, por ejemplo, las siguientes: una conducta inhumana, también el criminal es un hombre. En la segunda línea entrarían expresiones que las más de las veces tienen una función de disculpa,
también un obispo no es más que un hombre, o en versión libre de Terencio, nada humano me es ajeno. Así, pues, el término hombres es a la vez título de dignidad y testimonio de pobreza y desamparo. ¿Es ello casual? Tal ambivalencia semántica ha dejado amplio eco en la poesía de todos los pueblos. Por lo que se refiere a nuestro círculo cultural, baste recordar dos fragmentos antiguos, que todavía hoy son capaces de conmovernos. Uno de ellos es el coro segundo de Antígona de Sófocles, que empieza así: muchas son las cosas inauditas pero nada tan inaudito como el hombre. El coro rebosa de asombro por el hombre que, a diferencia de los animales, no tiene un puesto fijo en el cosmos y por ello los domina a todos, y rebosa también terror porque ni siquiera en la patria artificial de la comunidad ciudadana se deja el hombre atar de una manera segura. El segundo texto es el Salmo 8, en el que alienta la conciencia de la mezquindad e insignificancia del hombre caduco frente al cielo estrellado que gira eternamente, conciencia que culmina en la pregunta dirigida al Creador: ¿qué es el hombre para que te intereses por él? El arco de la conducta, la capacidad y el ser humanos alcanza los extremos más contradictorios. Los viejos testimonios de asombro y cavileo sobre el hombre todavía hoy los entendemos en cierta medida. Pero en nuestro tiempo esa falta de comprensión del problema del hombre ha adquirido una nueva vigencia. Y aquí hay que mencionar en primer término la quiebra de las viejas relaciones con la naturaleza. Antes se vivía la naturaleza como algo que había que dominar, pero al mismo tiempo como algo inmensamente poderoso e inagotable, a la que se podía explotar sin límites porque se estaba seguro de su indestructibilidad y en cierto modo de su segura protección maternal. Hoy sentimos la naturaleza como depósito escaso, incluso en el sentimiento naturalista romántico, que hemos de abarcar en nuestro pensamiento y planificación y que, abarcándola, hemos de tomar en nuestra solicitud. La naturaleza como marco para el hombre ha desaparecido en aras del medio ambiente, que ha de protegerse, como realidad para explotar y disfrutar. La revolución científico-industrial que constituye el fundamento de ese cambio, ha eliminado a la vez en brevísimo tiempo las formas tradicionales de convivencia y de orientación que éstas conferían a la vida. Mientras que por otra parte proporciona unas posibilidades de actuación completamente nuevas y amplísimas, sobre cuya valoración ética humana se desarrolla en cada vez más frentes una discusión que irremediablemente afecta a las mismas raíces de los conceptos tradicionales de fe y valor. Pero, aun prescindiendo de estas nuevas cuestiones, nuestra autoconciencia ha recibido un golpe doloroso al enfrentarse con las crueldades de los genocidios y de las últimas guerras. ¿Cómo fue posible una cosa así en la Europa adelantada del siglo XX? ¿Qué puede haber en las tendencias del hombre para que algo así sea posible? Los abundantes intentos de explicación, a menudo contradictorios, solo pueden reclamarse de manera fragmentaria a una sólida base religioso-humanitaria y científica. Así, el hombre de la cultura europea se ha sentido cada vez más como un ser que no sabe qué es propiamente, para qué está en el mundo y cómo debe vivir. Desde esa conciencia la pregunta del hombre acerca de su esencia ha ido ocupando cada vez más el espacio central de la filosofía, que desde sus orígenes había existido sin constituir un tratado aparte con el título de Estudio del hombre. Un movimiento análogo se desarrolló en el campo de las ciencias, en el que surgieron y se desplegaron formas y corrientes siempre renovadas en la investigación de lo humano. Con ello se ha dado un animado vaivén entre la múltiple tematización científica y filosófica del ser humano, posibilitado también por la sencilla sabiduría humana de lo cotidiano como el mantillo del que brotaban ambos proyectos de conocimiento. Pero la antropología filosófica no se refiere solo a las investigaciones empíricas, depende también de las otras disciplinas filosóficas, y quizá en una medida mayor que no estas de ella. Porque el conocimiento, la obligación moral, etc., no se explican remitiéndose a un saber antropológico ya establecido,
¿De dónde se habría logrado? El conocimiento acerca del hombre deriva más bien de los resultados que proceden de la crítica y metafísica del conocimiento, de la fundamentación de la ética y desde luego bajo la peculiar perspectiva de los actos, no de la vigencia objetiva de unas afirmaciones, y de la unidad de los actos en el ser humano. La óptica específica, que permite ese planteamiento sintético, solo puede ser en consecuencia el planteamiento ontológico, que por lo demás solo puede elaborarse con el paso a través de unos puntos de vista parciales y preontológicos realistas. Este librito lleva el título de Antropología filosófica, como designación de una vía epistemológica en la que se trata de la esencia del hombre, su forma típica de ser, su estructura y dinámica interna, etc. El empleo de este título no supone pertenencia alguna a la escuela, que se coloca programáticamente, o que ha sido puesta bajo esa etiqueta, la orientación filosófica que tiene sus representantes de mayor renombre en M. Scheler, 1928. H. Plenner, 1928, y A. Helen, 1940, y cuya tesis característica es que la cuestión de la singularidad del hombre planteada primordialmente respecto de la investigación biológica representa el problema central de la filosofía. Naturalmente que la designación antropología filosófica ha de diferenciarse netamente de la designación antropología que se refiere a determinadas orientaciones de investigación empírica, la antropología física y la cultural antropología, etnología, un campo de investigaciones muy diferentes, trenzadas entre sí, compare Chuidevsky 1975, que en principio no tienen en común con la antropología filosófica más que el nombre. La cuestión antropológica se estudia en este libro bajo la forma de un paso a través de diferentes planos, en el que el paso de un plano al siguiente ha de darse desde la conciencia de que el problema impulsor se demuestra insoluble desde el logro alcanzado o alcanzable en el plano de una determinada cuestión. Así el problema se plantea en principio con un enfoque científico naturalista. Las dificultades de este planteamiento apuntan después la necesidad de introducir, por una parte, un marco teórico ontológico y, por otra, la de incorporar a las elucubraciones una reflexión científico-pragmática, parte primera. Ambos elementos se encuentran en la idea de la subjetividad mundana, que puede ser una especie de principio organizador para el conjunto de la exposición. Esta idea logra un primer esclarecimiento con la interpretación de algunas dimensiones básicas de ese humano estar en el mundo, interpretación que se lleva a cabo con vistas a los modelos teóricos de unas ciencias humanas escogidas, parte segunda. Ocupa el centro un análisis de esas formas básicas de la subjetividad humana, señaladas con las expresiones conciencias y libre albedrío, parte tercera. Finalmente, el problema se concentra en la búsqueda de la unidad subyacente y del sentido realizable del ser humano, parte cuarta. Al ser el hombre, según una vieja metáfora, un mundo en pequeño, un microcosmos, esta breve exposición naturalmente no puede ser más que una especie de introducción al esquema básico de un planteamiento antropológico. Como tal no pretende en modo alguno ser un aporte a la investigación, pero sí va ligada a la esperanza de que muchos lectores redescubran en la misma sus propias cuestiones y reciban un cierto estímulo para su desarrollo y en parte también para su conocimiento. Dado que el desarrollo del conjunto podría haberse realizado también a la inversa y dado que cualquier texto filosófico adquiere su comienzo desde el fin, resulta ciertamente inevitable un doble estudio. Sin duda que muchas cosas solo están sugeridas, para no privar al lector del placer de su propio descubrimiento. Se ha renunciado casi por completo a la ilustración del texto mediante referencias históricas, porque el reducido espacio no permite una exposición y crítica adecuada y el desarrollo objetivo de las reflexiones ha de tener la preeminencia absoluta. Página 17.